Bienvenidos a Compartiendo Danza. Hoy vamos a continuar con el ciclo de historia del Ballet San Marcos y en esta ocasión quiero introducir a un personaje muy interesante y muy importante para la danza en el Perú, para la danza profesional. Él fue el fundador del Conservatorio de Danza y del Ballet San Marcos como compañía profesional. Me refiero a Roger Fenonjoie. Vamos a hacer en dos partes a tratar el tema de Fenonjoie. Y esta primera parte me gustaría hablar de la primera visita que hizo al Perú en 1948. Este libro que tengo aquí lo escribió Pablo de Maladengoitia, un periodista muy conocido por ser conductor de programas de televisión, un personaje que tuve la oportunidad de conocer y que era un gran aficionado a la danza y fue un crítico de danza, un crítico importante, uno de los pocos entendidos en su tiempo. Bueno, él en este libro que se llama Panorama de la Danza y que escribió en 1958, si no me equivoco, vamos a corregir, no, lo hizo en el 54, recoge las visitas de las compañías internacionales que llegaban a Lima, ya en un momento en el que comenzaba a prender una afición por la danza en el Perú. Entonces, Fenonjoie, que era un bailarín formado en la Ópera de París, que entró a los 10 años, más o menos en el año 31, tuvo maravillosos maestros, en especial uno en particular que me gustaría que se conozca. O sea, la gente que esté interesada en la danza debe conocer la historia de los profesores, de los maestros, de los grandes maestros, ¿no? Así como Agripina Vaganova en Rusia, ¿no? Gustave Ricot, un gran maestro, considerado el mejor maestro de hombres en su tiempo. O sea, el maestro de grandes estrellas, por ejemplo, el protagonista de El joven y la muerte, Jean Babillet, fue alumno de él. El famoso coreógrafo Roland Petit fue alumno de Gustave Ricot. Y Fenonjoie, que en su momento llegó a ser, según los documentos que se conocen, un alumno predilecto de alguna manera, porque tenía además muchas condiciones físicas para la danza y mucho talento también. Progresó al punto de poder escalar en el escalafón de la Ópera de París y llegó a ser bailarín estrella. Así que el fundador del Ballet San Marcos fue un bailarín estrella étoile, ¿no?, de la Ópera de París. Y él llega en 1948 a Lima y se presenta en el Teatro Municipal con una pequeña compañía que había formado con unos 5 bailarines, no todos estrellas, o sea, no todos con esa categoría, pero sí había uno muy importante, mayor que Fenonjoie, Sergio Peretti, un italiano que había hecho su carrera nacionalizado francés y había hecho su carrera en la Ópera de París. Lolita Parent, ¿no?, una primera bailarina, Solange Schwartz y otros bailarines, algunos con características para completar un poco lo que puede ser la versatilidad que puede tener una compañía, en este caso una compañía pequeña, algunos bailarines que eran más bailarines de carácter o bailarines de allegro, más vivaces, ¿no? Fenonjoie era muy multifacético. Podía ser un danzador noble y también un bailarín de carácter. En todo caso, tenían una escuela teatral muy interesante, ¿no?, muy expresiva, y una escuela también muy refinada, propia de esta escuela francesa, ¿no?, que, como todos saben, viene de Luis XIV, ¿no?, de las Cortes Reales, muy refinada, ¿no? Bueno, Fenonjoie era también coreógrafo y era el coreógrafo principal,
Pero es importante mencionar que con Fénelon Joie y con los étoiles de la Ópera de París no solo se tuvo contacto con la escuela francesa, sino también con un tipo de coreografía que se hacía en aquel momento. Y debo decir que el tipo de coreografía era lo que se puede llamar un neoclásico, ¿no? Siempre se relaciona a un coreógrafo ruso, pero que ejerció y desarrolló su carrera mucho en los Estados Unidos y creó el ballet norteamericano, Georges Balanchine. Pero Serge Liffard fue quien revolucionó la Ópera de París. Y como coreógrafo, Serge Liffard es la principal influencia que tiene Roger Fénelon Joie. Los trabajos tenían ese corte neoclásico, había algunas como reformulaciones de ballets, de los ballets rusos de Diaghilev, como L'après-midi d'un faun, ¿no? La siesta del fauno. Habían trabajos propios de Fénelon Joie, como Hermafrodita, ¿no? Caín y Abel, también es una de las coreografías que se dieron en aquel momento. Y bueno, Fénelon Joie causó una impresión tremenda en el medio limeño, porque nunca se habían visto bailarines de esa calidad. Bueno, habían venido compañías norteamericanas como el American Ballet Theatre, o el original ballet ruso también del Coronel de Basil, pero la escuela francesa tenía una particularidad de giros vertiginosos, de piruetas, de baterías, ¿no? que de alguna manera llamaban mucho la atención y esto fue un impacto que de alguna manera ayudó a que 10 años después de esa visita, en el año 58, Fénelon Joie regresara al Perú. Regresó para reemplazar al maestro ruso Dmitry Rostov en la Asociación de Artistas Aficionados, y a partir de ese momento él hace evidente que tiene un plan en el medio dancístico peruano, bueno, limeño, que es crear realmente un verdadero ballet profesional. Fénelon Joie regresó en 1958 como reemplazo del maestro Dmitry Rostov, que ya había realizado una valiosísima labor como maestro en la Asociación de Artistas Aficionados, una institución que hizo mucho por la danza, pero que no tenía en su mente que los bailarines fueran profesionales. O sea, digamos, no se le pagaba a los bailarines. Parece que esto no le gustó a Fénelon Joie, que desde que llega hace toda una revolución en la Asociación de Artistas Aficionados, en la escuela que tenían. Crea un grupo en el primer año, o sea, le cambia el nombre, que era el ballet de la AAA, por un ballet de cámara. Y luego al siguiente año lo llama Ballet de Lima. Y al siguiente año ya no estaba en la Asociación de Artistas Aficionados. Sin embargo, yo quería mostrarles este programa, que es el primero que se publicó para la primera función, el primer programa que dirigió Fénelon Joie en la AAA. En ese momento todavía no se llamaba, pero muy pronto cambiaba el nombre a ballet de cámara. Era como que él se adaptaba con la gente que tenía. Y había gente que tenía una buena formación, sobre todo bailarinas, mujeres, como Olga Shimazaki, como Aide Kaicho, bailarinas que luego fueron grandes maestras. Y bueno, el programa que presentó, por ejemplo, tenía una coreografía que era un referente a la escuela francesa, al estilo Luis XIV, coreografías con música de Chopin, la siesta del fauno, que ya había presentado 10 años antes con los étoiles de la Ópera de París. Y aquí están las bailarinas,
¿no?, de la Asociación de Artistas Aficionados. Estas bailarinas, como Lucy Telge, por ejemplo, que también es una importante directora de danza del Ballet Municipal, fueron de alguna manera la base. Lucy Telge no, pero Olga Shimazaki, Esther de Mesón, Carmen Muñoz, de lo que fue el primer elenco del Ballet San Marcos en el año 64. Pero para ese momento vamos a esperar otro programa donde vamos a centrarnos en el camino de Fenollois hacia la profesionalización de la danza, cosa que consigue con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.